Jorge, también pasa mucho, y hablando de otro tema, que no se cumplen con responsabilidades, las personas que tienen organizaciones sin fines de lucro. Y he tenido varias preguntas durante las últimas semanas sobre el tema. Cuando una persona quiere crear una empresa sin fines de lucro, una organización sin fines de lucro en los Estados Unidos, los requerimientos no se quedan en simplemente cuando tú creas una compañía, pues tú la registras en el estado y le sacas un número de identificación fiscal. Eso también tienes que hacerlo cuando haces una organización sin fines de lucro. Pero adicional, si efectivamente quieres que el IRS, que el IRS reconozca a la organización y te permita que los ingresos sean exentos para fines fiscales, hay otros requisitos importantes que hay que cumplir. Y sucede mucho que pues la gente no conoce todo eso, y es importante. Hay que hacer un registro ante el IRS para que efectivamente esos ingresos no sean gravables y sean exentos de impuestos. Sí, y cuando están hablando de esos son las organizaciones sin fines de lucro que se llaman las 501(c)(3), y eso es una aplicación que hay que completar. Hay dos formas de completar la aplicación, una simplificada y una compleja, dependiendo de cuánto piensas recolectar. Y la compleja es bastante compleja. Hay que documentar qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Es un cuestionario bien largo y muchas veces es muy recomendado que tengas asesoría profesional sobre eso para efectos de estar seguro de que cuando la información que envíes va a estar procesada adecuadamente por el IRS. Entonces ahí cuando están haciendo eso, no son automáticamente sin fines de lucro deducibles de impuestos. Entonces, hasta que no tengan esa autorización, ustedes no pueden salir a decir que es deducible de impuestos porque no es verdad. Y si alguien, y eso es otro punto, que si alguien te está diciendo que es una sin fines de lucro deducible de impuestos, es muy fácil. Hay una página del IRS que uno puede chequear cuáles son las que realmente están al día con sus cosas y realmente están aprobadas por el IRS para efectos de poder tomar la deducción de impuestos en su declaración personal. Si pones IRS 501(c)(3) Search, te va a salir la pantalla y ahí mismo pones el nombre o el EIN de la empresa y con eso vas a poder estar seguro de la organización y vas a poder estar seguro si son sin fines de lucro. Si son calificadas como non-profit y exentas de impuestos para la deducción de impuestos. Porque si tú entregas plata y te dijeron que es una donación, pero no es una donación a una 501(c)(3), no es deducible de impuestos. Eso nos pasa todos los días con GoFundMe, que gente regala plata, pero eso es un regalo, eso no es una donación calificable. Entonces no puedes tomar esa deducción de impuestos. Y la otra parte de esto es que no solamente con el IRS te tienes que registrar, después te tienes que registrar con los estados en donde estás recolectando dinero. Entonces, el estado de Florida se llama el Solicitation of Contributions, solicitación de contribuciones, y uno tiene que registrar con el estado de Florida y tienes que enviar un reporte al estado de Florida que no es a la agencia de impuestos del estado de Florida, no es a la agencia de división de compañías, es a la división de agricultura que se le envía esa información. ¿Por qué es la división de agricultura? No lo sé, pero es súper importante que cumplan con eso porque si no, están incumpliendo con el estado de Florida. Y si ustedes tienen personal que esté recolectando fondos en otros estados, también tienen que registrar en esos otros estados. Cada estado puede tener sus reglas separadas. Entonces, súper importante que estén al día con eso, asesórense, chequeen. La mayoría de esta información es gratuita, está en internet, pero hay que saber encontrarla, hay que saber entenderla y saber implementar y tomar las acciones necesarias para eso. Así es, muy importante estar informados, entender la información y las responsabilidades que tenemos, si bien sea que tienes una organización sin fines de lucro o que tienes un negocio con fines de lucro. En todo, pues las regulaciones están allí y están para cumplirlas, y el no conocerlas no nos exime de la responsabilidad y de las multas y las consecuencias que nos pueda traer. Por eso es que es tan importante informarse, y nosotros nos empeñamos en traerles información para ayudarlos a entender las cosas que tienen que tener presentes
y que puedan tener herramientas para conseguir la información y que los ayude en ese cumplimiento, en ese entender. Recuerden que al final ustedes son responsables de lo que hagan o dejen de hacer y las consecuencias las van a pagar con su bolsillo. Eso es muy importante entenderlo y asumir esa responsabilidad y ser diligentes en la búsqueda de la información, en entenderla, en buscar asesoría adecuada, personas que tengan experiencia en el tema para que puedan ayudarlos y no tengan consecuencias que para mucha gente las consecuencias incluso pueden llegar a perder el negocio o la organización si no cumplieron adecuadamente con lo que requieren las regulaciones. Sí, o tener que empezar el proceso de cero porque pierden el estatus completamente. Entonces, eso es súper importante que revisen, lo tomen en cuenta. A veces con las non-profit hoy en día nos vemos que empezamos en Florida, pero realmente tengo un director o un amigo que me está ayudando también desde California o desde Texas. Y como hoy en día es tan fácil trabajar desde diferentes partes del mundo, no nos damos cuenta de las regulaciones que tenemos que estar cumpliendo adicionales. Entonces, si tienen cualquier vínculo con otro estado, es súper importante que chequeen, que revisen y si eso es algo que tienen que estar haciendo. Porque además cada estado puede ser diferente. Hay algunos estados que no sé cuáles, pero estoy seguro que debe haber algún estado que no requiere que hagas nada. Si eres 501C3 debes poder hacerlo. Pero de repente esos 1 o 2 estados. Y los otros estados, entonces ahí es en donde está el detalle. Y al final del día, la mayoría de estos registros no son difíciles desde el punto de vista de que no son engorrosos. Hay unas cosas que hay que hacer y hay que estar al día con sus cosas, pero es simplemente cumplir y decir, estoy aquí para efectos de levantar dinero para mi organización. Esta es mi organización y aquí está nuestro registro. Eso es básicamente todo lo que hay que hacer. Y eso va no solamente para non-profits, también hay circunstancias, como estábamos hablando antes, de empresas con fines de lucro, de los empleados, de los estados, que hay que también tomar en cuenta. Es súper importante que cualquier empresario, cualquier dueño de negocio, cualquier director de non-profit esté al día con las responsabilidades que puede tener la empresa. Y recuerden que el no saber la responsabilidad no te exime de la responsabilidad. Entonces, siempre es súper importante que estén revisando, que investiguen, que pregunten y no se queden solamente con la información que les puede proveer un profesional o alguien local de un estado. A veces hay que ir al otro estado a preguntar a alguien local para estar seguro de que estamos cumpliendo con todo o verificar directo de las fuentes de información que generan los requerimientos. La mayoría de los estados hoy en día son muy buenos en publicar cómo funcionan las cosas, cómo registrar, etcétera. No necesariamente fácil, o lo más, la forma más explicativa posible, pero está la información. La información existe y la van a poder encontrar. Aquí tenemos Jorge en Instagram una pregunta. Jorge nos pregunta, ¿se puede hacer fundaciones sin fines de lucro para enviar dinero al exterior a mi país? Sí. Sí se puede. Tienen que tener cuidado de que hay reglas de chequeos y de lavados de dinero que hay que tomar en cuenta que pueden estar afectadas. Tienen que chequear ese tipo de cosas y asesorarse adecuadamente, pero una organización en los Estados Unidos puede ser canal para efectos de fondear proyectos en otros países. Esos proyectos tienen que ser con la misión de las sin fines de lucro y tienen que ser un proyecto de caridad. Y hay unas reglas alrededor de y eso. Debe documentarse muy bien, donde esté claro pues todas las pruebas de que efectivamente el dinero se está utilizando para los fines que se está indicando en la misión. Y cumplir con las regulaciones. Hay unas regulaciones que tienen que ver con la ONFAC cuando uno como non-profit está enviando dinero afuera. Entonces hay
hay que cumplir con las regulaciones. Es importante que se informen bien, que busquen la información adecuada, que consigan la asesoría de personas con experiencia en el tema, porque el tema de non-profit, de organizaciones sin fines de lucro, es bien especializado, así que es importante que se asesoren adecuadamente o que investiguen a fondo de acuerdo a las características específicas de lo que quieren hacer. Sí, y esto lo hemos hablado en otros live, pero es súper importante que tomen en cuenta que por ser non-profit no van a recibir cosas gratis desde el punto de vista de servicios profesionales. No es que no puedan encontrar a alguien que quiera ayudarles y darle un descuento o asesorarlos inicialmente gratis, pero a largo plazo una organización sin fines de lucro es un negocio y tiene que poder sustentarse, pagar sus servicios profesionales que tenga que contratar, pagar empleados, pagar alquileres, pagar seguros, etcétera. Todo igualito que funciona para un negocio. Entonces, eso es algo que a veces se nos olvida. Yo digo, yo quiero empezar un non-profit porque quiero ayudar no sé, niños en Colombia. Ok, puedes hacerlo. Eso es bueno, eso es algo que se puede hacer. Pero se nos olvida que tenemos responsabilidades como empresarios de que eso es un negocio al final del día, que es un negocio que no da fines de lucro. Sí, eso es verdad, pero es un negocio que hay que cumplir con todas las regulaciones, tiene sus costos y deberían hacer una non-profit o una sin fines de lucro exitosa. Tiene un plan de negocios, tiene un plan de cómo van a ejecutar ese plan, cuánto va a costar, qué hay que preguntar, qué hay que buscar, un plan de mercadeo para recolectar fondos. Todo eso aplica para una sin fines de lucro. Incluso... Perdón, tienes que tener un plan para cómo vas a conseguir los recursos para desarrollar ese plan. Porque igual que en unas con fines de lucro buscas inversionistas, aquí tienes que buscar donantes o patrocinadores que apoyen la misión que estás haciendo para poder cumplir con lo que quieres hacer. Porque si no, no es sustentable a largo plazo. Sí, y muchas veces se nos olvida que el ser sin fines de lucro no significa que no quede nada al final del año. Debe quedar algo al final del año para que no empieces de cero todos los años. Pero el tema es que eso no lucra a los directores o dueños de la empresa, desde el punto de vista de ganancias o dividendos. Sí puede pagarle salarios a esas personas porque están ejecutando un trabajo y para que le puedan dedicar el tiempo, pero sí hay unas reglas alrededor de eso y ese es el sin fines de lucro. La realidad es que las non-profit exitosas generan utilidad a final de año para poder reinvertirla el año que viene para poder generar más y poder crecer la visión y poder implementarla más allá. Entonces, eso se nos olvida y muchas veces alguien dice, yo tengo tiempo libre o no estoy trabajando y quiero hacer algo chévere para la comunidad y quiero empezar unas sin fines de lucro, olvidándonos que esto es una responsabilidad de empezar un negocio. Y eso después genera de que o no cumples con ciertas cosas o de repente no eres tan exitoso como puedes. Entonces, a veces lo que hay que hacer es unir fuerzas con una non-profit que ya tiene la estructura. Porque vamos a estar claro, esta estructura tiene costos, tiene cosas que mantener, tiene cumplimientos. Y si tú lo que quieres es levantar dinero para algo, ¿por qué no te unes a alguna organización que ya tiene la estructura, que de repente puedan empezar un proyecto adicional sobre esto y uno sigue los lineamientos desde el punto de vista de manejo de los fondos, el cumplimiento, etcétera, con ellos para no tener que reinvertir la rueda en ese caso. Entonces, muchos proyectos los vemos que empiezan y no tienen una estrella norte hacia dónde van, cómo van a llegar ahí para efectos de cumplir eso y terminan invirtiendo dinero que después dinero y tiempo que después no rinde a la misión que estaban buscando tener.